Mis amados hermanos, qué gusto compartir con ustedes una porción más de la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio de Marcos, en Marcos 7 del 1 al 23, y este pasaje se llama Lo que contamina al hombre. Te pido que inclines tu rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das nuevamente de compartir tu palabra por este medio. Te pedimos, Padre bendito, que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos muestres ese mensaje que has preparado a través de tus escrituras para nosotros el día de hoy. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado y nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Lo que contamina al hombre. Abre tu Biblia, por favor, en Marcos capítulo 7 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Una comitiva de fariseos y escribas habían venido de Jerusalén a Galilea. Acusaban a los discípulos de Jesús de comer con las manos no lavadas, como un acto ceremonial, no apartándose de sí la deshonra de haber estado en contacto con lo profano. Lo que enseñaban los fariseos no tenía que ver con lavarse las manos, sino con un lavado ceremonial, como lo hacen notar al decir la siguiente frase: la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos es un cuerpo de leyes extrabíblica de interpretación de las escrituras y que en muchos casos usaban los fariseos en sustitución de las escrituras mismas. Los fariseos y escribas fueron a Jesús pidiéndole una explicación. Versículo 5 continúa diciendo: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Nuevamente, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Fueron en busca de una explicación de la conducta que según ellos catalogaban deshonrosa de los discípulos del Señor Jesús. En realidad lo que pretendían era acusar al Señor de enseñar a sus discípulos a desobedecer las tradiciones de los ancianos. Esto es, a desobedecer las tradiciones de los hombres. A lo que el Señor les reprendió con palabras fuertes, mencionando al profeta Isaías en los siguientes versículos. Versículos 6 y 7 de Marcos 7. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, fíjense bien, mandamientos de hombres. Isaías 29:13 fue citado por el Señor Jesucristo casi textualmente. La profecía de Isaías retrata bien el actuar de los fariseos que estaban enseñando mandamientos de hombres, como si fuesen doctrinas de las Escrituras. La ley mosaica no menciona lo que ellos estaban enseñando y recriminando a los discípulos. Les llama el Señor hipócritas por usar mentiras espirituales o por usar doctrinas de hombres como si fueran doctrinas
de Dios. Hipócrita es una palabra del griego que se usaba en el teatro para describir al actor que usa una máscara. Así como los fariseos se enmascaran detrás de sus tradiciones. Los fariseos seguían las tradiciones humanas, ya que éstas reclaman actos mecánicos y reflexivos, y no los mandamientos espirituales que requieren un cambio de corazón, que requieren un acto que venga de la pureza del corazón. En Marcos 7, versículos del 8 al 10, continúa diciendo este evangelio. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Irremisiblemente. La ley mosaica, es decir, los mandamientos de Dios, mencionando esto que viene escrito en Éxodo 20, los versículos 12 y 17 de Éxodo 20, se refiere al deber de honrar a los padres, de honrarlos con respeto, con amor, con reverencia, con dignidad y asistencia económica si así lo es necesario, lo cual Dios enseñaba como una obligación. Sigamos leyendo en Marcos 7, versículos del 11 al 13. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Es decir, los fariseos le decían a la gente, si tu padre y tu madre te pide y tú no le quieres dar, o cualquiera que te pida y tú no le quieres dar, basta con que digas, es corbán. Y ya, corbán era una palabra hebrea que significa dado a Dios, enseñando así los fariseos para quitarse la obligación de darle a los padres. Dice la palabra, invalidando. La palabra original significa privar de autoridad o cancelar. Es decir, con esto estaban invalidando el mandamiento de Dios, con esto estaban privando de autoridad o cancelando la palabra de Dios, según ellos. Así la tradición permitía a todo aquello que se veía comprometido a entregarse a sus padres u otros, bastaba con llamarle corbán, convirtiendo así una palabra que podía ser santa, reduciéndola a un pretexto para no dar. Sigamos leyendo los versículos 14 al 16. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Es decir, el Señor Jesucristo en este momento les iba a dar una enseñanza a toda la multitud que estaba ahí, para que las palabras de los fariseos quedaran opacadas por medio de la palabra divina. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Los discípulos querían entender esto que el Señor Jesucristo había enseñado a la multitud. Por lo que los discípulos se acercan y le preguntan lo siguiente, versículos 17 al 19. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo,
¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. La comida es un alimento material y entra al cuerpo dejando sus nutrientes, y lo que no sirve al cuerpo es desechado. No importa qué tan buena o qué tan corrupta sea la comida, esta no va al corazón, es decir, no va al alma. Por lo que esta no puede contaminarnos, no al menos espiritualmente. Pero lo que del alma sale, eso sí contamina al hombre. Marcos 7:20. Dice la palabra del Señor. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. El corazón contaminado del hombre es el origen de lo que piensa, de lo que dice y de lo que hace. Tal como Marcos hace una lista de 13 acciones de lo que el corazón sucio puede producir. Marcos 7, del 21 al 23. Termina diciendo este pasaje. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y fíjense cómo termina el versículo 23 diciendo, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, el origen de toda maldad está en el alma del hombre. Está en su naturaleza pecaminosa, está en su corazón. Por lo que todo esto nos hace que debamos doblar nuestras rodillas ante Dios, ante el Señor Jesucristo, y le pidamos, reconociendo que somos pecadores, le pidamos que nos perdone, que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra manera de pensar, poniendo la mente de Cristo en nosotros. Y aprendamos y nos dejemos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero todo esto solo será posible si te rindes a Él y aceptas que Cristo sea tu Señor y que tú seas esclavo de Jesucristo y estés dispuesto a servirle todos los días de tu vida. Que tomes tu cruz y le sigas, y que también le pidas al Señor Jesucristo que sea tu Salvador, para que cuando Él te salve, te selle con el Espíritu Santo y tu corazón pueda ser cambiado, que tu mente sea transformada y que entonces solamente pienses en servir a Dios todos los días de tu vida. Dios te bendiga, hermano, y que esto sea una realidad en tu vida.